Hay frases que, cuando aparecen en un expediente judicial, pesan más que cualquier titular. Una de ellas dice así: los niños sienten miedo de su padre. No es una opinión de la prensa ni un rumor de pasillo. Es una frase escrita por especialistas, archivada en una corte de familia en Miami, dentro de un expediente que jamás fue pensado para el espectáculo. Y sin embargo, ese documento cambió para siempre la historia pública y privada de Cristian Castro, uno de los apellidos más reconocidos de la música latina. Durante décadas, el público vio a un cantante romántico, hijo de una madre icónica, rodeado de aplausos, luces y canciones que hablaban de amor, abandono y soledad. Pero lejos del escenario, detrás de contratos confidenciales y resoluciones judiciales, se desarrollaba otra historia. Una mucho más incómoda. Una que no se cantó en ningún disco. Este video no trata de chismes ni de escándalos fabricados. Trata de hechos documentados, de demandas formales, de evaluaciones psicológicas, de visitas supervisadas, de puertas cerradas con seguro, de niños que aprendieron a esconderse antes de aprender a escribir su nombre. Aquí no veremos al ídolo perseguido por la mala prensa. Veremos a un hombre enfrentado a su propio pasado. Porque para entender por qué sus hijos crecieron con miedo, hay que retroceder muchos años atrás, hasta el origen de una infancia marcada por la ausencia, el control y la fama prematura. Esta no es una historia de villanos simples ni de víctimas perfectas. Es una historia de heridas que no se curaron a tiempo y que terminaron repitiéndose. De un niño que creció sin padre y que, sin darse cuenta, dejó a los suyos sin uno. No por abandono físico inmediato, sino por algo más profundo: el miedo emocional. Hoy, años después de que las cortes cerraran el caso, las consecuencias siguen vivas. Y para comprenderlas, es necesario volver al principio. Al nacimiento de un niño famoso antes de ser niño. Al momento exacto en que comenzó un ciclo que tardaría décadas en revelarse. El 8 de diciembre de 1974, no fue un día cualquiera en la Ciudad de México. En la Clínica Londres, en plena colonia Roma, una mujer de apenas 22 años entraba a quirófano para una cesárea programada. Su nombre ya llenaba estudios de televisión, revistas y pasillos de Televisa. Era Verónica Castro, la joven promesa que el país entero observaba crecer frente a las cámaras. Sin embargo, en esa habitación no había luces, no había maquillaje ni aplausos. Faltaba alguien, y esa ausencia lo marcaría todo. A las 10:37 de la mañana nació un niño sano, de 3 kilos, con un llanto fuerte que resonó en los pasillos. En el acta quedó asentado su nombre completo: Cristian Castro, hijo de una estrella en ascenso y de un padre que no estaba allí, no por retraso, no por accidente, simplemente no estaba. En los años 70, en un México conservador, ese detalle no era menor. No era solo una cuestión familiar, era un estigma silencioso. Enfermeras, médicos y asistentes lo comentaban en voz baja. El niño era hijo de una mujer famosa y de un comediante casado, integrante de una de las dinastías artísticas más conocidas del país. Un apellido poderoso, pero una puerta cerrada. Verónica tomó una decisión sin pronunciarla en voz alta. Si el padre no iba a ocupar su lugar, ella lo haría todo. Madre, protectora, administradora, representante y único refugio emocional. A partir de ese momento, la vida de Cristian se dividiría en dos mundos que nunca terminarían de encajar. Por un lado, el mundo del espectáculo. Foros de televisión, cámaras encendidas, risas grabadas, aplausos constantes. El éxito de los ricos también lloran. Explotó a finales de los 70 y convirtió a Verónica en un fenómeno internacional. Cristian creció caminando entre reflectores, técnicos y productores antes de aprender a jugar en una calle. Su infancia no tuvo patios, tuvo camerinos. Por otro lado, existía el departamento donde la televisión nunca se apagaba. Un espacio donde la madre llegaba de madrugada agotada, pero emocionalmente desbordada. Allí no había descanso. Allí se hablaba de traiciones, de contratos injustos, de productores abusivos, de hombres que prometían y desaparecían. Y ese niño, demasiado pequeño para entender, escuchaba todo. Cada vez que Verónica se quebraba, buscaba consuelo no en una pareja adulta, sino en su hijo. Lo sentaba a su lado,
le contaba secretos que no debía cargar, le hablaba como si fuera el único hombre confiable de su vida. Sin darse cuenta, lo convirtió en su apoyo emocional. Christian no solo crecía sin padre, crecía ocupando un lugar que no le correspondía. Mientras tanto, el verdadero padre era casi un personaje de ficción. Aparecía en televisión haciendo reír a millones, pero no aparecía en la puerta del departamento. Christian lo veía en la pantalla antes de verlo en persona. Sabía cómo sonaba su voz por los sketches, no por cuentos antes de dormir. Y cuando en los pasillos de Televisa escuchaba a maquillistas decir, «Se parece muchísimo», fingía no oír. Cada comentario era una herida que se reabría. A los 8 años ya entendía que pertenecía a una familia que no lo reconocía del todo. A los 10, Televisa comenzó a moldearlo. A los 12 grabó su primer disco infantil. A los 15 llenaba estudios con adolescentes que gritaban su nombre. El niño fue reemplazado por el producto. Y nadie se detuvo a preguntarse si estaba preparado. No hubo espacio para el error ni para la fragilidad. Todo debía ser sonrisa, disciplina y obediencia. En casa, Verónica revisaba cada contrato, cada entrevista, cada amistad. Decidía con quién salía, qué decía, cómo se vestía. El mensaje era claro y constante. El mundo es peligroso. Solo conmigo estás a salvo. Ese tipo de amor no golpea, pero asfixia. No abandona, pero controla. Christian aprendió que el afecto se obtiene cumpliendo expectativas y que el miedo es una herramienta legítima para no perder a quien amas. Sin modelos masculinos estables, sin límites emocionales sanos, su concepto de amor empezó a deformarse. Cuando finalmente conoció a su padre biológico de manera formal, ya era adulto. El encuentro fue cordial, casi diplomático. Fotos para la prensa, bromas ensayadas, entrevistas donde se hablaba de reconciliación. Pero la herida original no se cerró. No se puede recuperar una infancia con un abrazo tardío. Christian había crecido siendo hijo de todos y de nadie. Propiedad del público, de la empresa, de la narrativa que otros construían sobre él. Y en esa mezcla explosiva de madre dominante, padre ausente, fama precoz y ausencia de límites, se gestó una bomba silenciosa. Porque un niño al que se le enseña que el amor se gana obedeciendo, cuando se convierte en adulto, confunde control con cariño. Confunde vigilancia con protección. Confunde el grito con autoridad. Y tarde o temprano, alguien cercano paga el precio. Durante años, esa bomba no estalló en público. Se mantuvo contenida entre giras, entrevistas y discos exitosos. Pero las grietas ya estaban allí. Invisibles para los fans. Evidentes para quienes compartían su intimidad. La infancia que nunca pudo vivir comenzó a cobrar su factura. Y la primera persona que descubriría hasta dónde podía llegar esa herida no sería su madre, ni la prensa ni el público que lo idolatraba. Sería una mujer joven, extranjera, convencida de que el amor podía curarlo todo. Su nombre era Gabriela, y con ella la historia daría un giro del que ya no habría regreso. Cuando Gabriela Bo apareció en la vida de Christian Castro, muchos creyeron que por fin había llegado la mujer que lograría darle estabilidad. Era joven extranjera con acento distinto, mirada limpia y sin historia previa dentro del mundo de Televisa. No pertenecía a ninguna dinastía. No conocía las reglas no escritas del espectáculo mexicano. Y no entendía aún el peso real del apellido Castro. Precisamente por eso Christian se sintió atraído. Con ella podía ser alguien distinto, o al menos eso creía. El inicio fue rápido, intenso, casi vertiginoso. Cenas elegantes, portadas de revistas, entrevistas donde Christian hablaba de amor verdadero y de una nueva etapa personal. Gabriela sonreía nerviosa frente a las cámaras, repitiendo que estaba feliz y agradecida. Para el público era un cuento romántico más del cantante sensible que por fin encontraba calma. Para quienes observaban de cerca algo no terminaba de encajar. Desde el primer momento la presencia de la madre fue constante. Llamadas diarias, opiniones sobre entrevistas, comentarios sobre la relación, advertencias disfrazadas de consejos. Gabriela no venía de ese mundo y no entendía que en la vida de Christian no existía una frontera clara entre madre, pareja y carrera. Todo se mezclaba, todo se vigilaba, todo se evaluaba. La luna de miel fue el primer aviso serio.
Lejos de México, lejos de Televisa, lejos de la mirada constante de Verónica Castro, algo comenzó a cambiar. Cristian alternaba silencios densos con estallidos repentinos. Una discusión trivial por un mensaje en el teléfono de Gabriela se convirtió en gritos que atravesaron la habitación del hotel. Según relataría ella tiempo después, hubo un empujón contra la pared, un vaso roto en el suelo y una frase que quedó grabada en su memoria: nadie te va a creer si hablas. A la mañana siguiente bajaron al lobby tomados de la mano. Gafas oscuras, sonrisas ensayadas. Las fotos mostraban una pareja glamorosa. Nadie vio el temblor en las manos de ella ni los moretones ocultos bajo la ropa. Gabriela comenzó a justificar lo ocurrido. Cristian lloraba, pedía perdón, hablaba de su infancia, de su padre ausente, de la presión de la fama. Él la pensó que el amor podía curarlo. Ese fue el comienzo del patrón. Cristian empezó a marcar horarios, a revisar llamadas, a decidir con quién hablaba Gabriela y cómo se vestía. No se presentaba como control, sino como protección. No decía nos ahogas, decía me preocupo por ti. No decía no hables con él, decía confía en mí. El control se envolvía en palabras dulces. En uno de esos viajes a Estados Unidos, la situación estuvo a punto de explotar públicamente. Hubo un reporte interno de seguridad en el hotel por una discusión severa en la habitación. No hubo denuncia formal, no hubo policía. Hubo llamadas. Primero del representante, luego del abogado, luego de alguien más arriba en la cadena. El episodio desapareció entre papeles y acuerdos silenciosos. Para el mundo, Cristian seguía siendo el cantante romántico. Para Gabriela era un hombre que podía abrazarla y asustarla en la misma noche. El matrimonio duró poco. En menos de un año la relación estaba rota. La versión oficial habló de incompatibilidad de caracteres y diferencias irreconciliables. La versión que se murmuraba en pasillos era otra. Gabriela desapareció del foco mediático mexicano. Regresó a su país con una etiqueta injusta: la ex problemática del ídolo. No dio entrevistas, no escribió libros, no buscó venganza. El silencio fue su única protección. Cristian, en cambio, salió casi intacto. La narrativa lo presentó como un hombre incomprendido que había tenido mala suerte en el amor. Pero algo había cambiado. Cristian había aprendido una lección peligrosa: que los estallidos podían ser borrados con dinero, que los gritos no dejaban marcas visibles, que los contratos de confidencialidad eran más fuertes que la memoria de una mujer lastimada, que el sistema estaba dispuesto a protegerlo. Ese aprendizaje fue decisivo, porque lo que no se detiene en el primer ensayo se perfecciona en el siguiente acto. Los patrones que se habían gestado en su infancia comenzaron a reproducirse con mayor claridad. El miedo a ser abandonado se transformó en necesidad de control. La inseguridad se convirtió en celos enfermizos. El niño que había sido el soporte emocional de su madre, ahora exige ser el centro absoluto de la vida de su pareja. Gabriela Bo fue la primera en verlo de cerca. La primera en experimentar la dualidad. El hombre carismático en público y el hombre explosivo en privado. La primera en salir antes de que hubiera hijos de por medio. Sin saberlo, había escapado de una historia que aún no mostraba su forma más oscura. Tras esa ruptura, Cristian no reflexionó ni buscó ayuda profunda. Siguió adelante como si nada grave hubiera ocurrido. La fama continuaba, las giras también. El aplauso seguía funcionando como anestesia. Pero la herida no estaba cerrada. Estaba activa, esperando el siguiente escenario. En ese punto de la historia, Cristian ya había cruzado una línea invisible. Había descubierto que podía perder el control sin consecuencias reales. Que su imagen pública era más fuerte que cualquier versión privada. Que el miedo ajeno podía ser gestionado desde el poder. La siguiente mujer en su vida no encontraría solo estallidos emocionales. Encontraría un sistema ya ensayado. Y a diferencia de Gabriela, no estaría sola. Habría niños pequeños, testigos silenciosos de puertas cerradas y voces elevadas. La historia dejaría de ser solo una relación fallida para convertirse en un expediente judicial, porque cuando Valeria Lieberman entró en escena, el guión cambió por completo. Ya no se trataría de una esposa que podía marcharse. Se trataría de dos hijos que aprenderían muy pronto que el sonido de pasos fuertes no significaba protección, sino peligro. Y lo que hasta entonces había sido rumor, contrato y silencio comenzaría a escribirse con tinta oficial en una corte de familia.
En el siguiente capítulo, la sombra dejaría de ser privada para convertirse en documento. Cuando Valeria Lieberman apareció en la vida de Cristian Castro, todo pareció diferente al principio. Ella no venía del mundo del espectáculo ni buscaba cámaras. Era joven preparada con estudios y una idea clara de construir una familia estable. Para Cristian, ella representaba algo nuevo, una vida aparentemente normal, lejos de los reflectores constantes y de las reglas no escritas de Televisa. Para el público, era la mujer que finalmente lo anclaría a la realidad. La relación avanzó rápido. Matrimonio, mudanza, proyectos de familia. Cristian hablaba en entrevistas de tranquilidad, de madurez, de un nuevo comienzo. Pero puertas adentro la historia comenzaba a torcerse de forma casi imperceptible. No fue un golpe directo ni un escándalo inmediato. Fue algo más lento, más inquietante. El primer embarazo no trajo calma, sino tensión. Cristian se volvió más vigilante, más desconfiado. Revisaba el teléfono de Valeria, preguntaba por cada mensaje, por cada llamada, por cada salida. Lo presentaba como preocupación, como celo normal, como cuidado excesivo de un marido enamorado. Valeria intentó adaptarse convencida de que el nacimiento del hijo equilibraría todo. El día que nació Simon en una clínica de Miami, Cristian no entró a la sala con serenidad. Entró con los ojos cargados de ira contenida por una discusión previa causada por un mensaje inocente en el teléfono de su esposa. El bebé lloró fuerte al llegar al mundo sin saber que ese sonido se convertiría en un eco constante en una casa donde la tensión nunca dormía. Los primeros meses fueron una mezcla de ternura y miedo. Cristian podía ser cariñoso con el niño, pero impredecible con la madre. Cada discusión terminaba con puertas golpeadas, objetos rotos y un silencio espeso que se extendía por la casa. Valeria comenzó a dormir con el bebé en otra habitación, no por comodidad, sino por seguridad. Cuando llegó el segundo hijo, Micael, la situación ya estaba deteriorada. La casa no era un hogar, era un campo minado emocional. Los niños crecían escuchando voces elevadas, golpes contra las paredes, respiraciones agitadas. Los terapeutas que más tarde analizarían el caso describieron conductas inquietantes, sobresaltos, llanto nocturno, miedo ante pasos fuertes. Hubo una noche que quedaría registrada para siempre. Un vecino llamó a la policía al escuchar gritos que atravesaban las paredes. Cuando los agentes llegaron, Valeria abrió la puerta temblando con un niño en brazos y el otro llorando en la cuna. Cristian estaba en la sala respirando rápido con las manos aún tensas. No hubo arresto esa noche. No hubo denuncia formal. Pero el reporte quedó escrito. A partir de ese momento el miedo dejó de ser solo una sensación. Comenzó a documentarse. Trabajadores sociales recomendaron terapia, evaluaciones psicológicas y distancia. Ninguna de esas recomendaciones se cumplió de forma real. El ciclo siguió avanzando. Valeria tardó en denunciar. Como muchas mujeres, intentó proteger a sus hijos sin destruir a su pareja. Intentó negociar, hablar, esperar que algo cambiara. Pero el punto de quiebre llegó cuando entendió que el miedo de los niños ya no era momentáneo, era aprendido. Los pequeños buscaban esconderse cuando escuchaban la voz de su padre elevada. No entendían la razón, pero su cuerpo reaccionaba. Finalmente, Valeria presentó la demanda formal en la Corte de Familia de Miami. Ese acto cambió todo. Por primera vez, la historia dejó de ser privada. Dejó de resolverse con llamadas a abogados y silencios. Pasó a escribirse en documentos oficiales. Cristian reaccionó como no lo había hecho antes. Lloró frente a reporteros, dijo que lo estaban alejando de sus hijos, que era una injusticia, que estaban destruyendo su vida. La imagen del padre roto apareció en televisión. Pero dentro de la corte el lenguaje era otro. Allí no importaban las lágrimas, sino la evidencia. Los informes psicológicos fueron contundentes. Los niños mostraban ansiedad ante la figura paterna. Buscaban a la madre como única referencia de seguridad. Durante las primeras visitas supervisadas, Simon apenas miraba a su padre. Micael lloraba cuando Cristian intentaba cargarlo. Los supervisores anotaban cada gesto, cada reacción, cada silencio. Cristian interpretó todo como manipulación. Acusó a Valeria de alienación parental. Dijo que ella estaba llenando la cabeza de los niños de mentiras. Pero los jueces observaron algo distinto. Observaron coherencia entre los reportes, las reacciones infantiles y los antecedentes documentados. La decisión fue demoledora. Custodia total para la madre.
visitas limitadas y supervisadas para el padre, evaluaciones psicológicas obligatorias. Para Christian, fue una humillación pública y privada. Para Valeria fue un alivio incompleto. Había ganado protección pero no paz. Las visitas supervisadas se convirtieron en escenas frías. Una sala con juguetes, una cámara en la esquina, un adulto tomando notas. Christian intentaba mostrarse afectuoso, sonreía exageradamente. Los niños jugaban sin mirarlo o se aferraban a la terapeuta. El miedo ya no era un episodio, era un estado. Mientras tanto, los gastos legales se acumulaban. Abogados, peritos, psicólogos, mediadores. Christian gastaba cifras millonarias intentando revertir la situación. Pero cada cheque firmado no compraba lo único que realmente necesitaba: la confianza de sus hijos. La prensa seguía dividida. Algunos lo defendían, otros lo cuestionaban. Pero la verdad estaba en los expedientes, no en los programas de espectáculos. Allí quedó escrita una frase que lo perseguiría para siempre: los menores manifiestan temor ante la figura paterna. Christian, criado sin padre, había terminado convirtiéndose en un padre del que sus hijos se escondían. El ciclo se cerraba de la forma más cruel. No con abandono físico inmediato, sino con algo más profundo: el miedo emocional. Y cuando parecía que la historia no podía complicarse, más apareció otro nombre, otra Nina, otro escenario. Porque mientras luchaba por no perder a Simon y Michael, Christian se convertía nuevamente en padre, lejos de Miami, lejos de los tribunales y lejos de las cámaras judiciales. Una hija nacida fuera del matrimonio crecería con las mismas promesas rotas, las mismas ausencias y el mismo patrón. Pero esa ya sería otra línea de la historia. En el siguiente capítulo, la tragedia familiar se expandirá mostrando que no se trataba de un caso aislado, sino de un modelo repetido. Porque cuando un hombre no sana su pasado, no solo pierde a sus hijos mayores, empieza a perder a todos, incluso a los que aún no saben pronunciar su nombre completo. Febrero de 2008 marcó un antes y un después. No fue un escenario glamoroso ni una sala de conciertos. Fue un edificio gris en el centro de Miami donde el ascensor se abría directamente a un pasillo frío con un letrero metálico que decía «Corte de familia». Allí comenzó la batalla más devastadora en la vida de Christian Castro. No una pelea por fama ni por dinero, sino por algo mucho más profundo: la palabra padre. Valeria Lieberman llegó ese día con un expediente voluminoso. Más de 300 páginas de documentos ordenados con precisión. Fotografías, reportes policiales, evaluaciones psicológicas, transcripciones de llamadas y testimonios de vecinos. No había gritos ni escándalos, solo papeles. Y esos papeles tenían un peso que ninguna entrevista televisiva podía borrar. El documento principal llevaba un título contundente: petición suplementaria por violencia doméstica. Para Christian, aquello fue una traición. Para Valeria era la única salida. Durante años había intentado proteger a sus hijos sin destruir la figura paterna. Pero el miedo ya no era solo suyo, era de los niños. La estrategia legal de Valeria fue clara: custodia exclusiva, visitas supervisadas, evaluación psicológica obligatoria y restricción temporal. No pidió venganza, pidió distancia. Christian respondió de inmediato con una contrademanda acusándola de manipulación y alienación parental. La guerra estaba declarada. Afuera del edificio, los reporteros esperaban declaraciones emotivas. Adentro, los jueces pedían hechos. Y los hechos comenzaron a desfilar uno tras otro. Fotografías de puertas rotas, objetos destruidos, reportes de vecinos que escuchaban gritos de madrugada. Un informe médico que describía ansiedad severa en los menores. Nada de eso había salido en televisión. Uno de los momentos más duros fue la lectura de la evaluación infantil realizada por una terapeuta designada por la corte. La especialista no hablaba de opiniones, hablaba de observaciones clínicas. Los niños reaccionan con sobresalto ante voces masculinas elevadas. Buscan esconderse cuando escuchan pasos fuertes. Presentan ansiedad anticipatoria antes de las visitas con el padre. Cada frase caía como un golpe seco. Christian negaba todo. Decía que sus hijos estaban siendo condicionados, que Valeria exageraba, que todo era una estrategia para alejarlo. Pero los jueces no trabajaban con percepciones, trabajaban con coherencia, y los informes coincidían entre sí. La batalla económica comenzó en paralelo. La Corte ordenó el pago de manutención retroactiva, gastos escolares, seguro médico y honorarios derivados del proceso.
Las cifras eran elevadas. Para Christian, cada cheque firmado era una derrota doble financiera y emocional. Pero aún así el dinero no era el centro del problema. En mayo, Christian entró a la sala acompañado por 3 abogados. Sus ojos hinchados delataban noches sin dormir. El juez escuchó a ambas partes, pidió un receso y al regresar dictó una orden temporal. Custodia total para la madre. Visitas vigiladas con supervisor certificado. Máximo 3 horas en un centro de convivencia familiar. La reacción fue inmediata. Christian se desplomó en la silla. No era solo la pérdida de control. Era la confirmación oficial de algo que se negaba a aceptar, que el sistema sospechaba de él como figura paterna. Para un hombre criado sin padre, aquello era una herida profunda. Las visitas supervisadas comenzaron poco después. La escena se repetía cada semana. Una sala con juguetes, una cámara discreta, un adulto tomando notas. Simon jugaba sin levantar la vista. Michael lloraba cuando Christian intentaba acercarse. El supervisor anotaba ansiedad, evitación, rigidez corporal. Christian sonreía exageradamente, intentando convencer más a la cámara que a sus hijos. Al salir de cada visita, Christian declaraba a la prensa que estaba siendo destruido, que lucharía hasta el final, que el amor de un padre no podía ser regulado por un juez. Pero dentro de los informes, se repetía la misma conclusión: los menores muestran temor ante la figura paterna. En octubre de ese mismo año llegó el golpe final. El juez emitió la resolución temporal de custodia. Valeria retenía la custodia completa. Christian mantenía visitas limitadas bajo supervisión. Las evaluaciones psicológicas debían repetirse meses después. La puerta se cerraba lentamente. La prensa transformó el proceso en espectáculo. Analizaban cada audiencia, cada gesto, cada lágrima. Algunos programas defendían a Christian. Otros lo cuestionaban. Pero mientras los titulares iban y venían, los niños crecían lejos del ruido mediático, aprendiendo que el apellido famoso no los protegía. Los costos legales se volvieron un abismo. Abogados, mediadores, psicólogos, supervisores. En menos de un año, Christian gastó cifras millonarias. Pero ninguna cantidad podía comprar algo esencial: la seguridad emocional de sus hijos. Cada intento por revertir la decisión fracasaba ante la misma evidencia. Para finales de 2009, la guerra no tenía ganadores. Christian había perdido la custodia, el acceso libre a sus hijos, la estabilidad económica y el control de su narrativa pública. Valeria había ganado protección, pero no tranquilidad. Los niños habían ganado seguridad, pero no una familia completa. La corte cerró el expediente, pero las heridas quedaron abiertas, porque la sentencia más dura no estaba escrita en los papeles, sino en el comportamiento de los niños. En el silencio, en la distancia, en el hecho de que ya no preguntaban por su padre. Christian, criado esperando a un padre ausente, ahora era el padre del que sus hijos aprendían a alejarse. El ciclo se repetía con una variación más dolorosa. Antes había sido ausencia, ahora era miedo. Y cuando parecía que la historia ya había alcanzado su punto más trágico, una nueva vida entraba en escena. Una niña nacida lejos de Miami, lejos de los tribunales y lejos de los reportes psicológicos. Una hija que no había sido testigo de gritos ni puertas rotas, pero que heredaría el mismo patrón de promesas y ausencias. En el siguiente capítulo, la historia se expandirá más allá de una sola corte y mostrará que no se trataba de un caso aislado, sino de una repetición constante. Porque cuando un hombre no enfrenta su pasado, cada hijo se convierte en un nuevo escenario donde la herida vuelve a abrirse. Después de que la corte cerró el expediente, la vida no se detuvo. No hubo un final cinematográfico ni una redención inmediata. Hubo algo más silencioso y más cruel: la rutina. Simon y Michael comenzaron a crecer lejos del ruido judicial, en una normalidad construida a base de cuidado extremo y ausencia calculada. Para ellos, la figura del padre dejó de ser un conflicto diario y se transformó en una sombra lejana. Valeria reorganizó su vida alrededor de una sola prioridad: proteger a sus hijos. Cambio de domicilio a justo. Horarios, eligió escuelas donde nadie hiciera preguntas incómodas. La palabra papa no estaba prohibida, pero tampoco se fomentaba. No había discursos ni reproches. Había una decisión clara: no exponerlos a más miedo. Christian, en cambio, quedó atrapado en un limbo emocional. Legalmente seguía siendo padre, pero en la práctica se convirtió en visitante ocasional. Las visitas supervisadas continuaron durante un tiempo, pero con cada encuentro,
La distancia emocional se hacía más evidente. Los niños ya no lloraban ni se escondían. Simplemente no reaccionaban. Y esa indiferencia fue más dolorosa que cualquier rechazo. En los informes de los supervisores apareció un nuevo término: desvinculación protectora. Los menores evitaban el contacto no por miedo inmediato, sino por una forma aprendida de autoprotección. Habían entendido que acercarse generaba tensión y que alejarse traía calma. Era una estrategia infantil para sobrevivir emocionalmente. Christian interpretó ese cambio como manipulación. Insistió en que Valeria estaba borrándolo de la vida de sus hijos. Presentó nuevas quejas. Solicitó reevaluaciones. Pidió más tiempo. Pero cada intento chocaba contra la misma realidad. Los niños no pedían verlo. No reclamaban. No preguntaban. El silencio se convertía en la respuesta más contundente. Mientras tanto, la vida pública de Christian continuaba. Conciertos, entrevistas, giras internacionales. En el escenario seguía siendo el cantante intenso, el hombre que hablaba de amor perdido y soledad. El público coreaba sus canciones sin saber que esas letras comenzaban a parecerse demasiado a su vida real. Cuando bajaba del escenario, lo esperaba un camerino vacío. En 2010, Simon dejó de aparecer en eventos familiares. Michael apenas recordaba la voz de su padre sin asociarla a una emoción concreta. Para ellos, Christian era una presencia borrosa. Un hombre que aparecía en la televisión y en algunas conversaciones adultas, pero no en los rituales cotidianos. No en los deberes escolares, no en los cumpleaños, no en las noches de miedo. Ese mismo año Christian se convirtió nuevamente en padre. Esta vez lejos de Miami, lejos de los tribunales, lejos de Valeria. Nació Rafaela, fruto de una relación distinta en un país distinto, con una mujer distinta. Para muchos fue una oportunidad de empezar de nuevo. Un nuevo comienzo sin el peso del pasado judicial. Pero los patrones no cambian con la geografía. Paola Erazo describiría años después una relación marcada por ausencias prolongadas, promesas incumplidas y una inestabilidad constante. Christian llamaba a veces, prometía visitas, viajes, regalos. Algunas cosas llegaban tarde, otras no llegaban nunca. Rafaela creció viendo a su padre más en fotografías que en persona. La historia comenzaba a repetirse con una variación menos visible pero igual de profunda. Ya no había gritos ni puertas rotas. Había algo más frío: la ausencia emocional. Un padre que existía pero no estaba. Un afecto fragmentado, intermitente, impredecible. Para Simon y Michael, la adolescencia llegó con preguntas que nadie quería responder. En la escuela evitaban hablar de su apellido completo. Cuando alguien preguntaba por su padre, respondían trabajando. Era la misma frase que Christian había usado toda su vida para explicar la ausencia del suyo. El eco generacional se cerraba lentamente. Los psicólogos describieron un proceso común en hijos de figuras conflictivas: la desidealización temprana. Los niños dejan de esperar para no decepcionarse. Dejan de pedir para no sufrir. La distancia se vuelve una forma de control. Ellos controlan el dolor alejándose. Christian intentó acercarse de maneras torpes. Mensajes confusos, regalos fuera de tiempo, apariciones breves. Decía que los amaba, que los extrañaba, que algún día todo se arreglaría. Pero el amor sin presencia se vuelve una palabra vacía. Los niños ya no necesitaban explicaciones. Habían construido su mundo sin él. En 2014, Simon, ya adolescente, evitó encuentros familiares donde sabía que su padre estaría presente. Michael se volvió más callado, más retraído. Los informes terapéuticos hablaban de hipervigilancia y evitación afectiva. No había odio, había una distancia calculada. Rafaela en Colombia crecía en un entorno distinto pero con el mismo vacío. Paola intentó protegerla de la frustración, suavizando la narrativa. Tu papá trabaja mucho, vive lejos. Rafaela aceptó la explicación con la madurez forzada de una niña que aprende pronto a no esperar. Christian, por su parte, comenzó a hablar en entrevistas de espiritualidad, de cambios internos, de sanación. Reconocía errores de forma vaga sin entrar en detalles. Decía que su vida emocional era un desorden heredado. La frase pasaba desapercibida para muchos, pero contenía una verdad profunda. Porque el problema nunca fue solo legal. Fue emocional y generacional. El niño que creció esperando a un padre que no llegaba se convirtió en el hombre que otros esperaban sin éxito.
La diferencia era que ahora los hijos aprendían a no esperar. El punto más doloroso llegó cuando Simon dejó de mencionar a su padre por completo. No lo criticaba, no lo defendía. Simplemente no lo nombraba. Ese borrado fue la sentencia final, no dictada por un juez, sino por un hijo cansado de una presencia intermitente. Micael siguió el mismo camino. Menos palabras, menos preguntas, menos expectativas. La distancia se normalizó. Y cuando algo se vuelve normal, deja de doler, pero también deja de importar. Rafaela, aún pequeña, mostraba una madurez inquietante. No preguntaba por videollamadas ni reclamaba ausencias. Se adaptó demasiado pronto. Los niños aprenden rápido cuando el adulto no es constante. Christian envejecía rodeado de aplausos prestados. Cambiaba de imagen, de estilo, de discurso. Pero la soledad permanecía. Porque la verdadera pérdida no fue la custodia, ni el dinero, ni la imagen pública. Fue el vínculo. Algo que no se recupera con el tiempo cuando se rompe en la infancia. El ciclo parecía completo. El hijo abandonado se convirtió en el padre ausente. No por maldad deliberada, sino por heridas no atendidas. Y las consecuencias ya no estaban en expedientes judiciales, sino en silencios cotidianos. En el siguiente capítulo, veremos cómo ese silencio se transforma en una decisión definitiva. Cuando los hijos crecen y eligen no repetir la historia. Y cuando el perdón deja de ser una obligación para convertirse en una posibilidad remota. Porque no todas las historias familiares tienen reconciliación. Algunas solo tienen distancia como forma de salvación. Con el paso de los años, algo cambió de forma irreversible. No fue un nuevo juicio, ni una entrevista explosiva, ni una revelación inesperada. Fue el silencio. Un silencio prolongado, constante y definitivo. Para Simón y Micael, el nombre de su padre dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un concepto distante. No había rabia, no había reproche. Solo ausencia emocional aceptada. Durante la adolescencia, ambos desarrollaron una capacidad inquietante para adaptarse. En la escuela, evitaban mencionar su historia familiar. Cuando los maestros preguntaban por su padre, respondían con frases neutras. Vive lejos, trabaja mucho. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras había años de miedo primero y de desapego después. El mecanismo era simple: alejarse para no sentir. Los especialistas que acompañaron el proceso describieron algo claro. Los niños no rompieron el vínculo por enojo, sino por autoprotección. Comprendieron que acercarse generaba ansiedad y que la distancia ofrecía estabilidad. Así el miedo inicial se transformó en frontera, y la frontera en una forma de libertad. Mientras tanto, Cristian Castro seguía intentando reconstruir una imagen interna de padre. En entrevistas hablaba de amor, de errores del pasado, de reconciliación futura. Pero sus palabras no encontraban eco. Los mensajes llegaban tarde. Las promesas se repetían sin cumplirse. La distancia ya no era geográfica, era emocional. Hubo un encuentro casi accidental en una reunión familiar. Simon, ya adolescente, mantuvo las manos en los bolsillos mientras su padre abría los brazos. El abrazo ocurrió por educación, no por impulso. El cuerpo rígido, la mirada esquiva. La conversación duró minutos. No hablaron del pasado ni del futuro. Solo cumplieron un ritual aprendido. Saluda a tu papá, dale un abrazo. Fue un gesto prestado, no propio. Ese momento marcó algo definitivo. Christian comprendió que ya no se trataba de miedo inmediato, sino de desapego. Y el desapego es más difícil de revertir. No se cura con disculpas tardías, ni con regalos, ni con discursos públicos. Se instala cuando el niño deja de esperar. Micael siguió un camino aún más silencioso. Hablo menos, pregunto menos, se mostró más distante. Los terapeutas lo describieron como un adolescente hipervigilante, atento a los cambios de humor ajenos, pero desconectado de los propios. Había aprendido temprano que expresar necesidad no garantía respuesta. Rafaela, la más pequeña, crecía en otro país, lejos de tribunales y titulares. Su historia era distinta, pero el patrón era el mismo. Un padre intermitente, una presencia fragmentada. Paola intentó protegerla de la frustración, normalizando la ausencia. Tu papá te quiere, pero vive lejos. Rafaela aceptó sin protestar. Los niños aceptan cuando no conocen otra cosa. Con los años algo se hizo evidente. Los 3 hijos habían tomado una decisión silenciosa: no repetir. Ninguno buscaba fama. Ninguno hablaba de herencias artísticas. Ninguno mostraba interés por el mundo que había consumido a su padre.
Era una renuncia consciente o no, pero firme. La distancia se convirtió en elección. En redes sociales, una frase simple publicada por Micael: cerró el círculo. Mi madre fue mi único hogar. No había insulto ni acusación. No mencionaba a su padre. Lo borraba. Ese borrado fue más contundente que cualquier denuncia, porque no dejaba espacio a la polémica, solo al hecho consumado. Cristian envejecía rodeado de aplausos que ya no llenaban. Cambiaba de imagen, de discurso, de proyectos. Hablaba de sanación, de espiritualidad, de nuevas etapas. Pero cuando las luces se apagaban, el silencio regresaba. Era el mismo silencio de su infancia, el mismo que había intentado llenar con control y presencia forzada. Ahora lo enfrentaba solo. La paradoja era cruel. Había pasado la vida temiendo ser abandonado y terminó viviendo rodeado de ausencias. No por castigo externo, sino por consecuencia. Las heridas no tratadas se transmiten. Y los hijos a veces rompen el ciclo no confrontando, sino alejándose. Simon comenzó a estudiar artes visuales. En sus trabajos aparecían figuras masculinas difusas sin rostro definido. Micael escribía canciones en privado sin intención de mostrarlas. Rafaela crecía con una madurez silenciosa. Ninguno hablaba de su padre, no por odio, sino porque ya no era central. La verdadera sentencia no la dictó una corte. La dictaron los hijos al elegir la distancia como forma de cuidado. El perdón no fue negado, pero tampoco solicitado. Quedó suspendido como una posibilidad remota, no como una obligación. Esta historia no habla de villanos simples ni de giros tardíos. Habla de ciclos emocionales, de heridas heredadas de infancia sin figuras estables. Habla de cómo el miedo se transforma en desapego y el desapego en frontera. El ciclo se cerró cuando los hijos entendieron algo que su padre nunca pudo aprender a tiempo: que amar no es controlar y que proteger no es vigilar. Que a veces la única forma de salvarse es no repetir. En el próximo y último capítulo veremos el epílogo de esta historia. El momento en que las piezas se observan a la distancia y la pregunta deja de ser por qué ocurrió todo esto para convertirse en algo más profundo. ¿Es posible la redención cuando el daño ya fue heredado? ¿O el verdadero final es aceptar que no todas las historias familiares están hechas para reconciliarse, sino para aprender a vivir con sus límites? Esta historia no termina con un arresto ni con una confesión pública. Termina con algo más silencioso y definitivo: la distancia. Con hijos que crecieron aprendiendo que el amor sin estabilidad duele y que a veces alejarse es la única forma de sobrevivir emocionalmente. El apellido famoso no fue un escudo, fue una carga. Cristian Castro pasó la vida cantando sobre abandono y soledad, sin comprender del todo que esas palabras no eran solo canciones. Eran un reflejo de su propia historia. Un niño criado sin padre se convirtió en un hombre que no supo sostener el rol cuando le tocó ejercerlo. No por maldad deliberada, sino por heridas que nunca se atendieron. Sus hijos no eligieron el conflicto, eligieron el silencio. No lo acusaron, no lo expusieron, no lo atacaron. Simplemente dejaron de esperar. Y ese gesto es la sentencia más dura que un padre puede recibir. No la del juez ni la de la prensa, sino la del desapego. Aquí no hay villanos absolutos ni redenciones fáciles, solo una lección incómoda. El amor no se hereda, se aprende. Y cuando no se aprende a tiempo, el costo lo pagan los que menos voz tienen. El verdadero cierre no es la reconciliación, es la decisión de no repetir. Y en esa decisión silenciosa vive la única forma posible de salvación.